Bueno, en este vídeo os explico qué modificaciones deberíamos hacer en la BIOS para poder arrancar desde nuestro pendrive o DVD. Al encender el ordenador, súper rápido pasa por esta pantalla, no nos da tiempo a ver que aquí abajo nos dice que para entrar en la BIOS debemos pulsar F10. Vale. Si durante el arranque pulséis la tecla pause, que encontraréis cerca de la tecla F12, en mi caso en vuestros ordenadores, podemos pausar el arranque y pulsando cualquier tecla volveremos a continuar. Lo que voy a hacer va a ser repetir la tecla F10 repetidamente y entramos en la BIOS. Vale. En la BIOS vamos a buscar la opción orden de arranque. Vale. Aquí tenemos este ordenador, está preparado para arrancar en primer lugar desde USB. Si no encuentra USB va a buscar el disco duro y si no, pues un CD-ROM, etc. Entonces, en nuestro caso, hemos puesto ahí, podríamos, con las teclas o más, menos, las teclas de dirección, podréis ir modificándolo, ¿de acuerdo? En este caso arrancaría primero del disco duro sin darnos opción a arrancar desde el USB. Entonces, en esta situación, si no tiene USB, va a buscar en el disco duro. F10 para guardar los cambios. Y ya podemos arrancar desde el pendrive.